que esa es la voluntad del Espíritu Santo. Se trata de hacer nacer a la Iglesia de una forma distinta de ser, Iglesia, otra Iglesia, basada sobre el eje de la palabra y del seglar. Leonardo Boff, de la palabra y del seglar. Lutero, si viviese, aplaudiría, pero a rabiar. Como huele a protestantismo. Por eso la fuente, digamos, de esta teología está sobre todo en Alemania, donde, como sabemos, en gran parte está dominada por el protestantismo, el luteranismo, el racionalismo. Una iglesia más a partir de la base que a partir de la cumbre, claro, del pueblo, contra la iglesia de Roma. ¿Cuáles son las 4 notas, entre comillas, de esta nueva iglesia? La unidad es la comunión de la jerarquía con el pueblo. Yo creía que era al revés. Ahora son la jerarquía la que tiene que consultar y comulgar y estar de acuerdo con el pueblo. Todo subvertido. ¿Qué es la catolicidad? Volver a la universalidad de Jesús y sus apóstoles por encima del campo religioso eclesiástico. Sincretismo o indiferentismo religioso. Si en la fábrica hubiese comunión, esta expresaría la comunión real de la sociedad, en la fábrica, no en la iglesia. Leonardo Boff. ¿Qué es la apostolicidad? La comunidad eclesial es el lugar de ejercicio de la democracia real del pueblo. No podía faltar la palabra. Donde todo se discute y se decide en común, porque la verdad no se puede encontrar sino en equipo, en grupo. Y además hay que discutir. Donde se aprende a pensar críticamente, lo que hacen ellos. Viene un documento del magisterio de la Iglesia de Roma. La primera cosa que hacen y que hay que hacer según ellos, ¿cuál es? Telefonear. Llamar a todos los componentes de la comunidad, del grupo, del equipo, ¿no? Reunirse, tomar el documento y empezar a criticar, a criticar y a criticar. Y elaborar otro documento en donde se ponen los puntos sobre las íes, se hacen las críticas y las propuestas de una cosa mejor que la que viene de Roma y mandarlo enseguida urgente a Roma. Y si de Roma no nos hacen caso, entonces presionar hasta salirse con la suya. Todo se discute y se decide en común. Aquí la obediencia brilla por su ausencia. No tiene ningún sentido. Ni la sumisión, ni el sentir con la iglesia de San Ignacio, eso ya, vamos, eso ni hablemos ya de eso, ni hablar. Ni se entiende, ¿no? Tiene sentido. Y la santidad. ¿En qué consiste la santidad para los teólogos de la liberación? Casi la totalidad de los santos modernos en los que se realizó plenamente el monopolio jerárquico son santos del sistema. Esto lo dice Boff en la Eclesiogénesis, santos del sistema. Increíble, ¿no? Una vida histórica encarnada en favor de los pobres y mantenida en la persecución, eso ya es vida espiritual. John Sobrino. La santidad es la espiritualidad de la liberación, de la opresión sociopolítica. Es el encuentro con Dios no en la Eucaristía, en la vida de oración, en la historia, concretamente en los pobres. Eso es la santidad. Si usted trabaja con los pobres, es un santo. Incorporarse a la espiritualidad del pueblo, no de la Iglesia. Hacer suya la experiencia que los pobres tienen de Dios, aunque sean las tribus indígenas, que sean panteístas o politeístas o caníbales, no importa, basta que sean pobres. Hoy es necesaria, dice John Sobrino, una santidad política, textual. La santidad se demuestra no en la práctica de las virtudes cristianas, en la oración, la mortificación, los sacramentos, sino ante todo y sobre todo en compartir y jugarse por la suerte de los marginados, de los oprimidos.
El amor político es la materia fundamental de la santidad política. De ahí que la persecución es inherente a la nueva santidad, es decir, el martirio, como decíamos antes. Los que luchan con los oprimidos, contra la oligarquía o contra los opresores o la represión, esos ya son los mártires, son los santos, automáticamente canonizados. No pueden estar en pecado. La santidad tradicional de la Iglesia, dicen, era elitista, de élites. Y es verdad, porque los santos eran una élite, claro que sí, pero no en otro sentido. La santidad es luchar por los derechos humanos, textual, John Sobrino. El pecado, ¿qué es? Aquello que da muerte a los hombres en formas estructurales de injusticia, violencia o en forma rápida a través de la represión. Yo creía que el pecado era ofender a Dios y conculcar la ley de Dios, perder la gracia de Dios. La santidad exige la búsqueda de la paz en medio de la lucha, a veces de la lucha armada, para que la violencia, trágicamente necesaria y legítima en ciertas ocasiones, no se convierta en fin en sí misma. John Sobrino. Si no se lee, no se cree, hermanos. ¿Qué es la fe? Es la fidelidad a la historia. ¿Qué es la esperanza? Cumple una función movilizadora y liberadora de la historia. Es la confianza en el futuro, que hay que tomar por la lucha de clases. ¿Qué es la caridad? Amar a Dios es establecer relaciones justas entre los hombres. Es compadecer al oprimido y optar por los pobres mediante la lucha de clases. Y sobre el sacerdocio, dicen que lo específico del sacerdote no es consagrar la Eucaristía, el pan y el vino, sino ser principio de unidad en la comunidad. Eso es protestante, por otra parte, ¿no? El sacerdocio no es un estado, sino un modo de vivir que reconcilia a los hombres, que hace la reunión entre todos. El sacerdote es el responsable principal, no único, de la comunidad, el que preside, el que toca la campanilla y da la palabra, el moderador, diríamos hoy. Es el representante de Cristo. ¿Y todo esto por qué y a qué viene? A la cuestión, dice, por ejemplo, Leonardo Boz, de si en casos extraordinarios, de emergencia, diríamos, un laico podría celebrar misa, consagrar el pan y el vino, a falta de sacerdote. Y él dice que probablemente sí, no lo asegura, pero dice que hay argumentos en favor de esta tesis o hipótesis. Normalmente, y por principio o regla, el laico no puede consagrar el pan y el vino, dicen. Ahora, accidentalmente, en casos de necesidad, de urgencia, que no hay sacerdote, ahí sí. ¿Por qué? Consecuencia de este principio falso. El poder del sacerdote no es un poder de consagrar propiamente dicho, sino un poder de representar el poder de consagrar de Cristo. Es representar a Cristo. Pero si no hay sacerdote en la comunidad, en el grupo, también un laico puede representar a Cristo, porque el laico también es iglesia como el sacerdote. Y si un laico puede representar a Cristo, en consecuencia puede también consagrar, porque lo esencial no es consagrar en el sacerdocio, dicen ellos, sino el representar. Es la comunidad la que delega democráticamente al seglar en caso de necesidad para que consagre, faltando el sacerdote. El presbítero no es el único, es el ministro ordinario de la Eucaristía, pero puede haber un extraordinario, un laico. El único poder de consagrar lo tiene Cristo, no el sacerdote. Y otra segunda cuestión
el famoso tema del sacerdocio de la mujer. Se trata, dice Boff, no de una tradición doctrinal, que la mujer no puede ser sacerdote, dice, eso no es una tradición doctrinal, sino una costumbre milenaria que hay en la Iglesia, por rutina. Pero hay que replantear, hay que revisar y reestudiar el tema o el problema de si la mujer puede o no ser consagrada sacerdote, ordenada, como el varón. Como lo esencial del sacerdocio es presidir la asamblea, ser principio de unidad, ser responsable de la comunidad, representante, ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Igual que un varón. ¿O es que la mujer no ocupa cargos públicos en la sociedad? La mujer no puede ser presidenta de una república, ¿por qué no? O reina. ¿Y por qué no también puede entonces ir a representar a la comunidad, delegada por la comunidad, y en consecuencia, como antes, ¿por qué no puede consagrar? Ha habido ya antecedentes, tenemos que ir terminando y sacando ya conclusiones prácticas, amados hermanos, aunque el tema da para muchísimo más. En esta teología o teólogo de la liberación, todos hemos conocido más o menos ese movimiento llamado de sacerdotes para el tercer mundo, ¿verdad? En Rosario tuvimos también el problema de los sacerdotes renunciantes, muy triste, muy dramático. Grupos llamados cristianos para el socialismo, etcétera, etcétera. La misma Biblia latinoamericana, en sus ciertos comentarios y ciertas grabaciones, ya de alguna manera claramente está manifestando esta corriente y esta teología que poco a poco se ha ido y se sigue gestando, elaborando. Saquemos las conclusiones prácticas, aunque creo que ya hemos dicho muchas, al mismo tiempo que íbamos comentando estos textos, y las consecuencias. Primera, esta teología está enseñando, está propagando, diríamos, un nuevo concepto, una nueva imagen, por así decirlo, un nuevo tipo, entre comillas, de sacerdote, de religioso, de religiosa y de laico. En base, como ya hemos visto, hemos dicho, a un proceso alarmante, progresivo, de desacralización, reduciendo a los consagrados al estado laical e incluso a los mismos laicos también, dándoles unas, llamemos, categorías o principios, como hemos visto ya, de corte sociopolítico, racionalista, protestante, progresista, evolucionista, democrático, liberal, etcétera, etcétera. Es una nueva, por consiguiente, figura, digo, del sacerdote, del religioso, de la religiosa, del laico. Y que lo vemos en las actitudes, en el modo de hablar, en el modo de vestir, en el modo de pensar, en los criterios, que se ve también en la prédica, en ciertas homilías, en ciertos discursos, conferencias, en ciertas catequesis o catecismos, en la conducción, en una palabra, de los fieles. Segunda consecuencia, esta teología desvirtúa totalmente el sentido de la hispanidad, del cual ya hemos hablado en otras circunstancias, ¿verdad? Sin darnos cuenta, tal vez, aunque pienso que sí, de que este nuevo como revisionismo histórico del sentido de la conquista, digamos mejor, de la colonización, mejor todavía evangelización del Nuevo Mundo por parte de la Madre Patria, la misión encomendada por los reyes católicos, a los misioneros y a los conquistadores, más allá, desde luego, entre paréntesis, de los abusos, por supuesto que sí,
de muchos españoles que vienen aquí aventureros, esto ya lo sabemos, que han explotado, que han hecho barbaridades, eso es cierto, pero eso es accidental. Y es el juicio de la Santa Madre Iglesia y del Santo Padre felizmente reinante en sus discursos, concretamente en su último viaje a nuestra patria, la Argentina, en Tucumán. De modo que la Iglesia misma ha canonizado, si se puede hablar así entre comillas, ha avalado y ha definido el sentido evangelizador de la colonización, no colonialismo, no tiene nada que ver, de España en América, sentido estrictamente, esencialmente religioso, católico, implantar la Santa Fe católica, repito, más allá de los abusos, eso es inevitable, porque somos humanos. Ahora están tergiversando el sentido de la conquista con pretexto, digamos, de un revisionismo histórico, de un volver a unas esencias, digamos, ancestrales antes de la llegada de los españoles que no existían, que no habían, ¿verdad? Aquí se encierra todo un mal espíritu, es decir, en una palabra, es la misma leyenda negra o leyenda rosa, sea en forma violenta, sea en forma, digamos, aparentemente pacífica o con apariencia de cultura o de revisionismo histórico, me da igual, pero leyenda negra, al fin de cuentas, que trata de deshispanizar a Hispanoamérica y, en consecuencia, a desromanizar a nuestras patrias. ¿Por qué? Porque el mensaje de la madre patria de España es el mensaje de Roma. La hispanidad es la romanidad. La hispanidad trasciende a la misma España. De modo que aunque España sea infiel a su destino, a su misión y a su vocación, bastaría ver, por ejemplo, hoy el gobierno español actual de la democracia, eso es antiespañol 100%, pero España ha recibido el mensaje del apóstol Santiago, del apóstol San Pablo, de la Virgen, en una palabra de Roma. La hispanidad es romana, esencialmente, de manera que deshispanizar Argentina equivale, de hecho, a desromanizar nuestra patria. Eso es gravísimo. Es un pecado de lesa majestad. Es un pecado cuasi original, de consecuencias fatales. Por eso nuestros obispos, en el último documento que habrán leído, oportunísimo, inspiradísimo, claman al cielo, diciendo: queremos ser argentinos, ser. Y Argentina es esencialmente católica o no es Argentina, igual que España. Y ahora, con el pretexto de la democratización de la cultura, etcétera, etcétera, que viene de las altas esferas del gobierno, ¿en qué terminaría todo esto si no reaccionamos a tiempo, amados hermanos? Pues en una desargentinización, en una Argentina que será liberal o masónica, lo cual ya no es Argentina, porque nuestros próceres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no eran así, ni mucho menos, todo lo contrario. Es descatolizar, ¿se dan cuenta? Descristianizar. Es la influencia de la masonería, del sionismo, del liberalismo, del marxismo, leninismo, del socialismo y de la democracia liberal. Digo liberal, en cuanto liberal. El indígena sería el pobre, el explotado por los españoles. Por consiguiente, España es la barbarie, la anticivilización. Entonces ahora vamos a cambiar de cultura y de civilización. Tendremos que mirar a Norteamérica, o a Inglaterra, o a Francia. ¿Se dan cuenta a dónde llegaríamos a parar? ¿Y en dónde nos están encaminando? Con el nombre de cultura. Es tremendo. Por eso las sectas florecen, pululan más que nunca. Por eso el marxismo se mete, el protestantismo, etcétera, etcétera. Hay que estar ciego para no verlo, amados hermanos. Es gravísimo. Y tercero, y por último, termino, lo dejo para el final justamente porque es el quid de la cuestión y lo que más nos debe tocar a nosotros, ¿no? Esta teología de la liberación es, en definitiva, la corrupción del dogma de la realeza, de la soberanía de Cristo. Ni más ni menos. Fíjense que ellos nunca hablan de Cristo Rey, hablan del reino. ¿Por qué será esto? Porque rey, para ellos, el título de rey, dicen, es propio de una cultura medieval. Es la ideologización
de un estatus social y religioso que busca su justificación en la cristología. De este modo, los papas y los reyes encontraron en el título rey una base ideológica para justificar su propio poder, identificándose sin más como representantes de Cristo en el mundo. El título de Cristo Rey fue entendido dentro de la Iglesia del rey feudal o del monarca absoluto romano y bizantino. Más tarde, en las crisis de las monarquías absolutistas, Cristo Rey fue comprendido como el portador de los poderes de legislar, ejecutar y juzgar. Cristo fue encuadrado dentro de los límites de comprensión de un tipo de teología oficial. Por eso ellos, repito, nunca hablan de Cristo Rey, no pueden soportar el título de Cristo Rey, como muchos católicos hoy día, ¿no? Incluso clérigos. Cristo Pastor, Cristo Peregrino, sí, Rey. ¿Por qué no? Si es un título inherente a su esencia, como Dios y como hombre, si es dogma de fe, si la Iglesia lo ha enseñado siempre. Claro. Por eso, en lugar de Cristo Rey, ponen Cristo liberador o libertador. No es cuestión de palabras, amados hermanos, ni es cuestión de culturas ni de épocas. La connotación rey para ellos sugiere evidentemente la autoridad, el poder de Cristo. Es Dios y es hombre, Dios. Significa para ellos, simboliza Roma, la jerarquía, el Papa, los obispos, la autoridad, el magisterio, la tradición, que es lo que ellos no quieren. En cambio, liberador tiene otra connotación, como ya hemos visto. Ellos hablarán de reino en el sentido de comunidad de base, de iglesia popular o de las bases o del pueblo. Por eso decimos que esta teología de la liberación, en definitiva, es la negación, la corrupción, la tergiversación del dogma de la realeza y realeza universal social de nuestro Señor Jesucristo. La teología de la liberación ha arrancado a Cristo su corona de rey, y esa realeza se la ponen al pueblo, que son ellos, al hombre. Es arrancar a la Santa Madre Iglesia la corona de su sagrada realeza, porque la Iglesia es reina. Evidentemente, esto es dogma de fe, pero por supuesto. Si Cristo es maestro, la Iglesia es maestra. Si Cristo es sacerdote, la Iglesia es madre. Y si Cristo es rey, la Iglesia es reina. Y el Papa es rey, bíblicamente hablando. Bien entendido el concepto. Esta Iglesia popular quita la corona a la Iglesia jerárquica institucional y se la pone ella. Por eso, amados hermanos, esta teología viene a ser, digo yo, como una realeza invertida o subvertida o subversiva. Y nosotros tenemos que abrir los ojos porque esto es el abono, directa o indirectamente, a la revolución con mayúscula, a la revolución comunista, masónica, etcétera, como hemos dicho. Los pobres son el pretexto, son la coyuntura, es la imagen más o menos sentimental que oculta otra cosa mucho más importante, mucho más terrible. Por eso, y termino, nosotros tenemos que rezar mucho por los pobres, tenemos que ayudar a los pobres en todo lo que podamos, pero no con la teología de la liberación en la mano, sino con la doctrina social de la Iglesia, del magisterio, en la mano. Fíjense, me olvidaba, solamente lo noto, Leonardo Bock, como detalle, hace todo un panegírico, una alabanza de Lutero, en uno de los capítulos de este libro. Y la Iglesia se hizo pueblo. Lutero, y Boff parece ser que está de acuerdo, decía que la Iglesia católica, alineada con el bloque histórico señorial y colonial, constituirá un enemigo que habrá de ser intensamente combatido por los protestantes. Esto lo dice Leonardo Boff interpretando el pensamiento de Lutero en su época. Para el protestantismo histórico, el catolicismo romano es considerado la ideología y la estructura religiosa de un sistema global,
el caduco ordenamiento hispánico señorial implantado en América Latina, que debe ser barrido para dar lugar a un nuevo orden democrático, liberal, ilustrado y dinámico, que el protestantismo ha inspirado históricamente. Textual Leonardo Boff. El protestantismo es innovador frente al pacto colonial del cristianismo, Iglesia Católica Romana, con las fuerzas del imperio ibero-lusitano. Lutero, dice Boff, llevó a cabo un gigantesco proceso liberador. En adelante él habrá de ser una referencia obligada para todos cuantos buscan la libertad y son capaces de luchar y sufrir por ella. Con Lutero, decía Hegel con razón, comienza la libertad del espíritu. Y esa libertad se conquista rompiendo con el cautiverio babilónico a que ha estado sometida la cristiandad bajo la hegemonía de Roma. Con esto ya me parece que es más que suficiente. El peligro del catolicismo actual si no abrimos los ojos, repito, y si no reaccionamos a tiempo. Nosotros, pues, no tenemos necesidad de esta teología de la liberación porque tenemos la doctrina social de la Iglesia, que, entre paréntesis, estos teólogos minimizan y menosprecian. Nosotros tenemos una opción preferencial por Cristo Rey, una opción preferencial por la Santa Iglesia y por el Santo Padre, una opción preferencial por la Santísima Virgen, por los santos y por los ángeles. Esta es la mejor manera de ayudar a los pobres. Pobres, entre comillas, porque son muchas veces manipulados por esta teología y son usados para la revolución, a veces sin darse ellos cuenta. La lucha que tenemos que llevar en primer lugar es contra los vicios y contra nuestras propias pasiones y contra los enemigos declarados de la Iglesia. Y la primera praxis que tenemos nosotros que ejercer es la auténtica vida cristiana. Viva Cristo Rey y que así sea. Si hay alguna pregunta, yo tengo algunos minutos. Diga, señora, sí. Dígame, es clarísima, didáctica, que le agradezco de todo corazón. Pero quiero saber esto, la Iglesia como Iglesia, en su magisterio, ¿se ha pronunciado con la misma claridad que usted para que la gente entienda cómo Sí, señora. es el asunto? Sí, señora, se ha pronunciado, sí. El Papa lo ha dicho en sus discursos, obispos y cardenales también, estos dos documentos que ya hemos dicho, otros del cardenal Efter, también buenísimo, sí se ha pronunciado. Vale, y entonces, ¿cómo puede ser? Yo porque quiero entenderlo, con Sí. le pregunto. No. ¿Cómo tiene sentido entonces que haya por todas las librerías que se llaman católicas Sí. Cosas que sirven para confundir a la gente y para hacerle tanto daño? Eso es cierto. Yo quiero saber cómo se explica eso. Pues mire, yo voy a una casa y la encuentro toda sucia y cáscaras por el suelo y todo lleno de telarañas y le digo, señora, ¿cómo está esto así? ¿Cómo se explica esto? Es que hacen daño intelectualmente. Sí, yo lo comprendo. Porque yo conozco sacerdotes que son misioneros y que son buenas personas, buenos sacerdotes, y he hablado con ellos sobre este tema, y ellos parecían de buena fe estar en una línea que nada que ver con esto, en otro mundo. Yo lo respondo brevísimamente. Primero, a veces hay un cierto grado de inconsciencia, digamos también de falta de formación doctrinal, y no se dan cuenta de la gravedad de la cosa, porque yo siempre digo que lo más grave de esto, más todavía que la misma doctrina, es el que la gente no toma conciencia de la gravedad. O sea, más grave que un cáncer, diría yo en cierto sentido, es que el que lo tiene no tiene conciencia que lo tiene. Y entonces muchos, por falta de formación doctrinal, por falta de discernimiento, por inconsciencia, por cortedad, como quieran llamarlo, no se dan cuenta, ni lo leen, yo he tenido experiencia de comprobarlo,
ni lo han leído. Yo me acuerdo, por ejemplo, un sacerdote del Rosario, que es un poco más o menos de esta línea, ¿no? Y por supuesto que chocamos enseguida, ¿no?